Gracias, muy buenos días. Se abre esta audiencia pública en relación con la solicitud de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos contra el Estado de Perú, en los cuales este tribunal emitió sentencias en los años 2001 y 2006 respectivamente. Esta audiencia pública se efectúa en el marco del 168 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludo muy cordialmente a las distintas representaciones acreditadas para esta audiencia. El motivo de esta audiencia es escuchar a las distintas representaciones sobre la solicitud de medidas provisionales presentada el 7 de junio por los representantes de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta en relación con lo que ellos han señalado, comillas, la inminente aprobación de una ley de prescripción en Perú que alegan afectaría de manera grave e irreparable el derecho de acceso a la justicia a las víctimas en estos casos. Respecto a esta solicitud, se dio traslado al Estado y a la Comisión Interamericana el 8 de junio pasado y se les otorgó un plazo hasta el 12 de junio para que presentaran sus observaciones escritas a la solicitud. La Comisión Interamericana presentó su escrito de observaciones. El día 11 de junio, el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones, la cual se concedió hasta el día de hoy, lunes 17 de junio, hasta las 8 horas, hora de Costa Rica. El 13 de junio, la Corte emitió una resolución de medida de no innovar, en la que ordenó al Estado suspender el trámite legislativo del proyecto de ley 6.951-2013-R, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales. La medida de no innovar dictada tiene como objetivo recibir las observaciones e información del Estado y demás intervinientes y analizar todos los elementos para adoptar una decisión definitiva sobre lo solicitado. Con ese mismo objetivo de obtener mayor información posible, previo a realizar un pronunciamiento, en dicha resolución del 13 de junio, la Corte también consideró conveniente convocar la presente audiencia conforme a lo previsto en los artículos 27, incisos 1, 6 y 9 de su reglamento. Cabe recordar que la Corte cuenta con diversos precedentes en que el tribunal o su presidencia han ordenado medidas de no innovar. Así, por ejemplo, lo hizo en marzo del 2022 y en diciembre del 2023. En estos mismos casos, Barrios Altos y La Cantuta, y en el caso Durant Ugarce versus Perú en el 2017, caso de las masacres El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador en el 2019, caso Molina Teyssen y otros versus Guatemala en el 2023 y caso de la masacre 2R versus Guatemala también en el 2023. Finalmente, antes de comenzar esta audiencia, me permito señalar que la jueza Patricia Pérez Goldberg no participa por razones de fuerza mayor. Paso la palabra al señor secretario de la Corte para que haga las precisiones pertinentes. Muchas gracias, señora presidenta. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Andrea Pochac, comisionada y relatora de Memoria, Verdad y Justicia; Fernanda Alves dos Santos, coordinadora de medidas cautelares y medidas provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana; y Luisa Silva Américo, especialista en la sección de medidas cautelares y provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a la señora Gisela Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, y a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Alto y La Cantuta, los señoras y señoras Viviana Kristisevich, Gisela de León, Florencia Reyardo y Patricia Cruz Marín, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL; Gloria Cano, Cristian Gualinos y Ángela Lucero Quispe, de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE; David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ; Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y Carlos Rivera y Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal IDL. Asimismo, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por
Jorge Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño, agentes de Estado. Esta audiencia fue convocada por la Corte Interamericana con el objeto de recibir por parte de los representantes de las víctimas información sobre la solicitud de medidas provisionales que presentaron en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como escuchar la información y observaciones del Estado al respecto y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el tribunal cuente con mayores elementos para pronunciarse sobre la referida solicitud. Los representantes de las víctimas iniciarán con una exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus argumentos respecto a su solicitud de medidas provisionales. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones e información al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 8 minutos cada uno en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos de 20 y 8 minutos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los dos casos de la manera que lo consideren conveniente. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra. Durante sus exposiciones deberán expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a las participantes el tiempo que les queda disponible. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Corresponde ahora el uso de la palabra a las representantes de las víctimas para que realicen su exposición. Por favor, indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la exposición y proceder con la misma. Adelante. Muy buenos días, señoras y señores magistrados de esta honorable Corte. Mi nombre es Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Junto a mis colegas informaremos a esta Corte sobre los alcances de la medida legislativa que originó esta solicitud de medidas provisionales, así como los efectos que esta tiene en los derechos de las víctimas. Primero empezaré haciendo un recuento de la situación, luego mi colega Carlos Rivera dará cuenta de los alcances del proyecto de ley atentatorio, Viviana Cristicevic sobre los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas, David Velasco presentará las conclusiones y peticiones y por último, Gisela Ortiz como víctima se dirigirá a ustedes a fin de señalar los efectos que tendría esta norma en las víctimas. En el año 1995, en el Perú, se aprobó una ley de amnistía que impedía todo tipo de investigación contra personal de las fuerzas de seguridad en casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridas con ocasión de la lucha antisubversiva entre 1980 y 1995. Esta acción tuvo como efecto inmediato el archivamiento de centenares de investigaciones, el cierre del caso Barros Altos que se encontraba en ese momento en primera instancia y la libertad de los detenidos por la desaparición de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Los familiares y sus representantes acudimos al sistema interamericano ante flagrante violación del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tan graves hechos. Esta honorable Corte emitió sentencia en el caso Barros Altos el 14 de marzo de 2001 y en el caso de La Cantuta el 29 de noviembre de 2006. En ambas, la Corte consideró que el Estado peruano era responsable por las graves violaciones cometidas y ordenó investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables. Como efecto inmediato de la sentencia emitida en el caso Barros Altos, las leyes de impunidad fueron revertidas al determinarse que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir los derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Desde entonces, se abrieron investigaciones con efectos, se abrieron las investigaciones cerradas por efectos de esta ley de amnistía, incluyendo el caso Barros Altos y el caso de La Cantuta. En ambos, los jueces nacionales han condenado a autores materiales inmediatos, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori. Han sido múltiples las ocasiones que donde se ha pretendido imponer diversos eximentes de responsabilidad con el mismo objetivo, sustraer a los responsables del ámbito de la justicia, violando nuevamente el derecho de las víctimas. En la actualidad,
El Estado no solo ha desacatado la disposición de esta Corte de abstenerse de liberar a Alberto Fujimori, sino que el Tribunal Constitucional ha señalado que como no vinculante las disposiciones de esta Corte. El Congreso de la República ha aprobado en primera votación una iniciativa de ley que permitirá que las personas condenadas por el caso Barros Altos y la Cantuta, así como los que aún están en proceso, queden en libertad y fuera del alcance de la justicia, desobedeciendo con ello la principal disposición de la sentencia Barros Altos. Esta iniciativa legislativa señala que la imprescriptibilidad solo puede ser aplicada a los hechos ocurridos a partir del año 2002. La norma está pendiente de segunda votación, pero podría ser sancionada por la Comisión Permanente del Congreso. Este proyecto ha sido cuestionado por el Movimiento de Derechos Humanos nacional e internacional, por académicos, colegios de abogados, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el propio Ministerio Público la ha calificado como inconstitucional y contrarios a la Convención Americana. Ante este pronunciamiento, algunos congresistas han respondido con amenazas llegando a decir que el Ministerio Público o se ordena o los ordenamos. Consideramos que nos encontramos frente a un riesgo cierto de daño irreparable y de extrema gravedad y urgencia del derecho a la justicia de las víctimas. Y por ello acudimos a esta Corte a solicitar aplicación de medidas ante esta amenaza inminente. A continuación, doy la palabra a mi colega Carlos Rivera. Bien, buenos días con todos, señora presidenta de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me corresponde hacer una presentación del contenido de la ley recientemente aprobada en primera votación en el Congreso de la República. Dice el texto de la ley que el objetivo de la misma es precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dice, de acuerdo con el principio de legalidad y de prohibición de retroactividad. La norma recientemente aprobada declara que el Estatuto de Roma ha entrado en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno el 1 de julio del año 2002, ¿no es cierto? Y que solamente se puede aplicar respecto de hechos sucedidos después de su entrada en vigor en este ordenamiento jurídico interno. Y de igual manera, declara que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ha entrado en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno, de acuerdo a una resolución legislativa, el 9 de noviembre del 2003, y que es de aplicación solamente o únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico interno. La parte sustancial de la norma establece que los delitos cometidos con anterioridad al año 2002, ¿no es cierto?, prescriben en los plazos establecidos en la Ley Penal Nacional, se debe entender, agregando que la inobservancia de estas aplicaciones, de estas disposiciones, dice textualmente, constituye una violación del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta. Esto quiere decir que la ley pretende anular, sobre todo, sentencias condenatorias de casos de graves violaciones a los derechos humanos emitidas por el Poder Judicial y que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, pero también pretende facilitar la prescripción de casos actualmente en juicio o en trámite en sede interna. Adicionalmente, la ley declara que nadie será procesado, condenado ni sancionado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad. Es una evidente amenaza a los magistrados del Poder Judicial. La ley concluye estableciendo que ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es importante precisar, señores magistrados de la Honorable Corte Interamericana, que esta norma parte de una premisa absolutamente falsa. La premisa es que los procesos de investigación o procesos penales por violaciones a los derechos humanos en el Perú han sido abiertos sobre la base de las reglas del Estatuto de Roma. Eso es falso. Acreditamos que todas las investigaciones del Ministerio Público, todos los procesos penales abiertos por el Poder Judicial por crímenes contra los derechos humanos han sido abiertos sobre las reglas del Código Penal de 1924, vigente hasta abril del año 1991, y del Código de 1991, vigente hasta la fecha. Por lo tanto,
el sistema de justicia interno ha respetado escrupulosamente el principio de legalidad de los investigados, procesados o condenados. Siendo esto así, no existe ninguna aplicación retroactiva de la ley penal, no existe ninguna violación del principio de legalidad, ya que los jueces y juezas de nuestra República han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad sobre las normas penales vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos y teniendo en consideración la extrema gravedad y las circunstancias de su comisión, han calificado complementariamente, como hacen los tribunales internacionales y de otros países, los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, desaparición forzada, tortura o violación sexual como crímenes de lesa humanidad en estricta aplicación de principios generales del derecho internacional y de la jurisprudencia de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la condición de crímenes imprescriptibles está sujeta a las disposiciones de la Convención sobre Imprescriptibilidad que el propio Tribunal Constitucional peruano ha establecido que no solamente son estrictamente constitucionales, sino también estrictamente convencionales. Muchas gracias, señores magistrados. Doy el uso de la palabra a la abogada Viviana Kristisevich. Muy buenos días, mi nombre es Viviana Kristisevich del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La aprobación de este proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad genera un riesgo inminente de daño irreparable al derecho a la justicia y a la verdad y representaría un impedimento para el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y Cantuta. En estos dos emblemáticos casos, esta Corte ha ordenado la investigación y sanción de responsables, la remoción de obstáculos procesales para garantizar la justicia y la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, entre otras reparaciones. Ahora bien, si se adopta esta ley, los condenados por estos casos serían liberados sin garantizar la justicia y sin cumplir las penas que les fueran impuestas por los tribunales nacionales. Notamos además que ellos no han aportado elementos para esclarecer la suerte de los desaparecidos, abonar la verdad o pagar las reparaciones civiles que aún adeudan a las víctimas. Es por ello que consideramos que frente a la iniciativa de esta ley, esta Corte debe adoptar medidas provisionales a fin de garantizar los derechos de las víctimas y evitar el desacato con estas paradigmáticas sentencias interamericanas. A continuación resumiré nuestros argumentos sobre el cumplimiento de los 3 requisitos materiales para la adopción de medidas provisionales. Primero, sobre el requisito de extrema gravedad. No hay duda que la aprobación del proyecto de ley generaría una afectación de gravedad al derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas en la medida en la que ella habilitaría la liberación de los condenados por estos casos y además impediría la apertura de eventuales investigaciones frente a otros presuntos responsables. En este sentido, y a modo de ejemplo, los abogados del expresidente Fujimori han señalado públicamente que éste se acogerá a la referida ley si es aprobada. En segundo lugar, el requisito de extrema urgencia también se cumple. En primer lugar, porque la adopción de la ley puede darse en cualquier momento. Para que ella entre en vigor, únicamente es necesario que sea aprobada en segundo debate y promulgada por el Poder Ejecutivo. Al respecto, una vez clausurado el reciente periodo de sesiones del Congreso, este ha delegado en su comisión permanente el poder de legislar, por lo que la iniciativa puede ser aprobada en los próximos días. Y por otra parte, no existe ninguna indicación de que esta sería vetada por el órgano ejecutivo. Adicionalmente, como ya señalaba el doctor Rivera, la ley incluye una redacción que pretende su aplicación sin dilación, con lo que algunos leen como una advertencia velada. Ella exige su aplicación inmediata y bajo responsabilidad, por lo que las autoridades que no la apliquen en ejercicio de un eventual control de convencionalidad podrían ser sujetas a procedimientos disciplinarios. A ello se suma el contexto cada vez más adverso que existe en el Perú de intimidación y acoso judicial en contra de operadores de justicia que actúan en defensa del Estado de Derecho. A lo que se añade que difícilmente haya un control judicial si se promulga la ley, ya que las autoridades jurisdiccionales han cuestionado el carácter vinculante de las decisiones de esta Corte, como fuera mencionado por la doctora Cano. Por último, se cumple el tercer requisito para el otorgamiento de las medidas provisionales, ya que existe un riesgo de daño irreparable al derecho a la justicia que se materializará si se aprueba esta ley. Como es de conocimiento de la Corte, muchos condenados por estos casos aún deben cumplir parte de sus penas.
La ley permitiría que los responsables se sustraigan de la acción de la justicia y en el caso en concreto no se podría realizar un control judicial oportuno y efectivo de la ley, lo que tornaría imposible que las víctimas gocen de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Por las razones expuestas, las representantes consideramos que en este caso concurren todos los elementos para el otorgamiento de medidas provisionales, de modo de garantizar los derechos de nuestras representadas y representados y asegurar el cumplimiento de las sentencias de este tribunal en los casos de Barrios Altos y Cantuta. Con la venia de la señora presidenta, cedo la palabra a David Velasco, de FEDEPAS. Adelante. Gracias, buenos días, señora presidenta, a las y los integrantes de esta honorable corte. A continuación presentaremos nuestras conclusiones y petitorios. Conclusiones. Primero, esta honorable corte ha señalado ya en el caso Barrios Altos que no son admisibles las amnistías, disposiciones de prescripción y o el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que tengan por objeto impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, por contravenir precisamente el derecho internacional de los derechos humanos. 2. El proyecto de ley en cuestión pretende, como ya se ha dicho, que la imprescriptibilidad sea aplicada solo a hechos ocurridos a partir de julio del año 2002 y está pendiente de una segunda votación para su aprobación final. Cabe señalar que este proyecto de ley ha sido cuestionado por el movimiento de derechos humanos, académicos, colegios de abogados, así como el propio Ministerio Público. 3. En esta oportunidad, para los presentes casos, consideramos que sí se cumplen, como se acaba de señalar, con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y daño irreparable necesarios para el otorgamiento de las medidas provisionales solicitadas. Petitorio. En este orden de ideas y en coherencia con lo consignado en el presente alegato, esta representación, de modo absolutamente respetuoso pero firme, solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenga presente la gravedad de la información contenida en este escrito respecto a lo que consideramos un evidente desacato por parte del Estado peruano a las sentencias y posteriores resoluciones dictadas por la propia Corte en ambos casos. Segundo, dado el grave riesgo en que la inminente aprobación del proyecto de ley 6951/2023-CR significa para el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, solicitamos de manera urgente adopte medidas provisionales ordenando al Estado peruano para que, a través de sus tres poderes, se abstenga de la aprobación de dicho proyecto de ley, así como también se abstenga de aprobar cualquier normativa similar. Tercero, solicitamos que reitere que la adopción de normas como aquella a la que nos hemos referido en esta solicitud es inadmisible en el derecho internacional, en la medida en que pretenden dejar en la impunidad graves violaciones que afectan derechos inderogables en el derecho internacional y por lo tanto carecen de efectos, tanto en lo referente a este caso como en relación a otras graves violaciones de derechos humanos. Cuarto, adicionalmente, en su análisis de la iniciativa legislativa ahora en cuestión, solicitamos que reitere la jurisprudencia constante de este tribunal, dictada en conformidad con las obligaciones internacionales del Estado derivadas de normas de jus cogens, la costumbre y múltiples tratados de derechos humanos sobre la imprescriptibilidad de la tortura, la desaparición forzada y los crímenes contra la impunidad, contra la humanidad, perdón. Ahora, con la autorización de la presidencia, cedo la palabra a la señora Gisela Ortiz, representante de la víctima. Gracias. Buenos días a los señores magistrados y magistradas. Voy a dirigirme a ustedes en representación de los familiares del caso La Cantuta y el caso Barrios Altos, pero también de otros familiares de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieran en nuestro país entre 1980 y el año 2000. Y estamos aquí, como siempre lo hemos hecho, para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia. Derechos que el Estado peruano no está garantizando. Durante todos estos 30 y 40 años hemos sido los familiares los que activamente hemos estado exigiendo
no solamente una investigación imparcial, la individualización de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, sino también condenas efectivas. En este momento, inclusive el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos. En estos momentos, el Estado peruano no ha cumplido siquiera con el pago de reparaciones civiles establecidas en condenas judiciales. Y las pocas sentencias que tenemos ahora se ven en peligro de quedar en impunidad frente a estos proyectos de ley de un Congreso que es muy activo para defender a violadores de derechos humanos, pero que no piensa en ningún momento en los derechos que afectan a los familiares de las víctimas. Dentro de un gobierno también autoritario que no respeta los derechos humanos y que ya está en desacato frente a las sentencias de la Corte Interamericana. Para los familiares de las víctimas no puede haber tranquilidad mientras seguimos en impunidad. Tenemos un compromiso de vida, de amor con nuestros seres queridos, de defender el derecho a la justicia. Pero para eso es importante también que todos los organismos internacionales de derechos humanos nos ayuden a que se pueda prevalecer el derecho a la justicia que nos asiste. No podemos quedar tranquilos sabiendo que los violadores a derechos humanos de nuestros familiares estarán libres, con un Estado que nos obliga a convivir con estos asesinos de nuestros seres queridos. Por eso, en estos momentos, recurrimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se nos brinde estas garantías de que puede haber justicia en nuestro país, para que le diga al Estado peruano que este tipo de leyes de impunidad no nos llevan a ninguna reconciliación, que no hay democracia cuando no se respetan los derechos humanos y que las voces de las víctimas son tan importantes. Asesinos a irse a sus casas. También queremos vivir tranquilos, pero esa tranquilidad que se fundamente en la verdad y la justicia como derecho. Esperamos que ustedes tengan un pronunciamiento en favor de las víctimas y condenando al Estado peruano, como siempre lo han hecho, en estos afanes de impunidad que quieren imponer en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a la representación de las víctimas. Corresponde ahora el uso de la palabra a la representación del Estado. Por favor, identifíquese al hacer uso de la palabra. Buenos días, señora Presidente, señores magistrados del Honorable Tribunal, señores representantes de las víctimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es César Pastor Briceño, soy agente del Estado peruano, quien interviene en defensa conjunta con el coagente Jorge Luis Cáceres Arce, y a continuación, de forma firme y respetuosa de nuestros compromisos asumidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a absolver traslado de esta solicitud indebida de medidas provisionales que nos ha sido, digamos, puesta en conocimiento para ser objeto de estas observaciones en esta audiencia de su digna presidencia. En primer orden de ideas, el Estado peruano no puede dejar de manifestar su preocupación por el estado de indefensión en que se ha puesto al Estado peruano producto de esta medida de solicitud de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas, quienes, pese a conocer que desde febrero este proyecto de ley venía tramitándose en el Congreso de la República Peruana y que había recibido en el mes de marzo dictamen favorable en comisión, esperó sino hasta que el Pleno del Congreso, el 6 de junio pasado, adopte una primera votación para solicitar la intervención de esta honorable Corte Interamericana. Ello con el afán de alegar una supuesta urgencia en un trámite de segunda votación que se llevaría una semana después y apresurar un trámite ante este honorable tribunal para que se dicten medidas de urgencia y de no innovar en contra del Estado peruano. Debemos señalar, señora Presidente, que nos causa incomodidad y molestia al Estado peruano que el día sábado 8 de junio al mediodía se nos notifique con esta solicitud, se nos den un par de días para absolver traslado de la misma, considerando además de que las instituciones públicas en el Perú pues empezarían a operar nuevamente el día lunes 10, se han solicitado los informes a las entidades gubernamentales correspondientes y por eso se señala el pedido de prórroga. Sin embargo, pese a que teníamos un plazo extendido, concedido con vencimiento a las 8 horas del día de hoy, el día 13 de junio se dicta una medida de no innovar y se convoca a esta audiencia, pese a que no ha habido siquiera oportunidad para que los honorables magistrados
tomen conocimiento del escrito de observaciones que se ha presentado hace poco más de 2 horas en atención al plazo concedido. Sentado esto, debemos señalar también, como representantes del Estado peruano, que las medidas provisionales tienen una naturaleza instrumental y provisoria para asegurar el cumplimiento de una sentencia de fondo pendiente de ser asumida. Los casos Barrios Altos y La Cantuta constituyen o gozan de la autoridad de cosa juzgada internacional desde los años 2001 y 2006, de forma tal que el Estado peruano no se explica la competencia que tendría esta Corte ni la legitimidad procesal de los representantes de las víctimas para pedir que se adopten medidas provisionales para, digamos, garantizar una sentencia que está en etapa de cumplimiento. La Corte no tiene pendiente de asumir la decisión de fondo, esta ya fue asumida. Entonces, ¿de qué forma se justificaría un dictado de medidas provisionales cuando la decisión de fondo ya fue adoptada? Lo que pretenden, y lo han reiterado en su petitorio los representantes de las víctimas, es que estas medidas provisionales tengan un carácter definitivo y sancionatorio, que paren el trámite parlamentario de un proyecto de ley que aún no es ley en el Estado peruano de manera indefinida, ¿no? Las medidas provisionales de la forma que están planteadas no tienen una naturaleza instrumental, no tienen ni persiguen una naturaleza transitoria que persiga la consecución de un mejor estado de la ejecución de las sentencias ya dictadas. Lo que se pretende es que esta Corte intervenga en el proceso parlamentario peruano de aprobación de leyes y sancione de forma definitiva la interrupción del trámite de aprobación de una iniciativa legal, desvirtuando de esta forma, digamos, la naturaleza del trámite de medidas provisionales en la forma en que se tiene entendida, no solo por el Estado, sino por la doctrina constante y uniforme. Es por esto que nosotros debemos precisar, en uso de la palabra el día de hoy, que esta pretendida ley o proyecto de ley, mejor dicho, lo que pretende es abordar una cuestión procesal que no se encuentra directamente vinculada a los casos Barrios Altos ni La Cantuta. Es más, al momento de elaborar la solicitud de medidas provisionales, los propios representantes de las víctimas señalan que ellos actúan en cautela de todas las víctimas de actos de violación de derechos humanos y que dentro de ellos se encontrarían las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, no precisando de forma clara su legitimidad procesal en el presente incidente ante esta honorable Corte. Del propio texto de la ley se verifica que ésta no constituye una ley de amnistía. Dicho sea de paso, hablamos de la ley en un sentido, digamos, figurativo, porque esta no es una ley como tal, es un proyecto de ley, ¿no? Aún pendiente de debate, donde todavía restaría una eventual segunda votación y adicionalmente a esto es trasladado al Poder Ejecutivo para que en 15 días hábiles decida si observa o promulgue la ley. Luego de esta decisión, la ley podría volver al Parlamento para que vuelva a atravesar trámite de comisiones para su eventual insistencia o aprobación. Y con posterioridad a ello, conforme a la Constitución Política del Perú, todos los jueces de la República tienen las atribuciones constitucionalmente reconocidas de realizar control difuso para la eventual aplicación de la ley en los casos en trámite. Asimismo, existe un control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad que se encuentra a cargo del Tribunal Constitucional del Perú, quien eventualmente podría expulsar la ley del ordenamiento jurídico en caso ésta viole la Constitución Política del Perú o las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido el Estado peruano. De esta forma, no hay ni siquiera una ley promulgada, ni siquiera se han iniciado los recursos internos y por ende ni siquiera se han agotado estos para que este asunto sea zanjado por las autoridades soberanas del Estado peruano. Lo que esta representación de las víctimas consideramos nosotros, los agentes del Estado peruano, quieren lograr es indicar a la Corte que la ley tiene una relación por conexidad con el caso Barrios Altos en La Cantuta y convencer a este honorable tribunal de que
basándose en una sentencia preexistente, digamos, inicie el conocimiento de un asunto no vinculado con los hechos que ya han sido abordados por la Corte e indebidamente paralice el trámite legislativo en el Perú sin haberse ejercitado los recursos internos a los cuales garantiza el acceso la Convención Americana antes de lograr ingresar o habilitar la etapa supranacional. Nos preocupa esto como representantes del Estado peruano porque esto supondría habilitar una suerte de control de convencionalidad o de constitucionalidad preventivo para la aprobación de leyes por parte de esta honorable Corte, y esa no es la función que le ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se está intentando desvirtuar en la naturaleza incidental de este procedimiento, lo cual, estimamos, señores magistrados, no debe ser admitido ni permitido por este honorable tribunal. Se ha alcanzado el escrito de observaciones, señores magistrados. Este escrito de observaciones contiene una relación clara de las personas condenadas por los hechos vinculados a Barrios Altos y La Cantuta. De la revisión de estos registros de condenas, se puede verificar que ninguno ha sido realizado por delitos de lesa humanidad ni por crímenes de guerra, ¿no? Sino por tipos penales comunes: homicidio calificado, secuestro, lesiones. Y si bien las sentencias en su momento señalaban que esto fue un contexto de violaciones a los derechos humanos o en un contexto compatible con actos de lesa humanidad, los tipos penales utilizados no han sido tales. Por lo tal, el pretendido proyecto de ley de aplicarse, de aprobarse, no aplicaría a los casos en concreto. Por lo tanto, consideramos que los peticionantes han desvirtuado el objeto del procedimiento incidental ante la Corte y que esta honorable Corte, como maestra de su propia competencia, debe declarar que no existe vinculación por los hechos que ahora se pretenden traer a su competencia y desestimar la solicitud de medidas provisionales que han sido requeridas. Dicho esto, concluyo mi intervención, honorables magistrados. Dejo en uso de la palabra al agente del Estado peruano, el profesor Jorge Luis Cáceres Arce. Gracias. Perdón, ha concluido su tiempo. Va a intervenir alguien. Ok, adelante, por favor. Soy intervenir, señores magistrados del Supremo Tribunal Supranacional. Soy Jorge Luis Cáceres Arce y me corresponde también completar e integrar el informe ya debidamente sustentado por el coagente César Pastor Briceño. Saludo a cada uno de los miembros de esta sala virtual. Definitivamente, cuando hacemos referencia a los efectos y los alcances planteados por los colegas y conciudadanos peruanos, en el sentido que el poder legislativo peruano deje de legislar, es atentar a un principio sagrado, que es el de la separación de poderes, y que es un principio sagrado que es el equilibrio de la función pública. El poder legislativo, como poder autónomo independiente, está plenamente facultado para legislar, para fiscalizar. Y ya lo he explicado con bastante solvencia y tranquilidad el profesor Pastor, que es un proyecto de ley, que no es un proyecto de ley vinculado al caso Barrios Altos. Y que quede claro, es un proyecto de ley y no se pretende ser una norma gemela ni similar a la ley de amnistía que protegió a los señores militares del caso del Grupo Colina. Que quede claro. Segundo lugar, el Poder Ejecutivo no puede invadir el fuero del Congreso. Eso es violar la separación de poderes. Quebrar el equilibrio de la función pública. Que en un estado constitucional como vive el país, como vive el Perú, y acá estoy frente a un destacado jurista, como es el doctor Ferrer MacGregor, un académico iberoamericano del constitucionalismo, que sabe perfectamente, como todos los jueces de la Corte Interamericana, que hay que ser respetuosos de los pilares del Estado constitucional, del bloque de condalidad y de las cláusulas pétreas. No podemos tolerar, bajo ninguna razón, que se pretenda callar, silenciar a un poder del Estado y decirle: no legisles,
no debatas, no votes, no cumplas con tu función tutelar. Es como decir al Ministerio Público: no investigues, al Poder Judicial no sentencies, al Poder Ejecutivo no administres la cosa pública. Sí le puedes recomendar que no vaya más allá de sus competencias, porque puedes incurrir en un acto lesivo, pero decir suspende tus funciones constitucionales. Eso es violentar abiertamente al Estado constitucional. Y con ello quiero traer a colación una declaración sagrada, vigente en la historia y debidamente palpitable en el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo. La 16ª Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Declaración Francesa. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, esa sociedad carece de constitución. Y en el Perú sí tenemos una constitución política que ya cumplió 3 décadas de vigencia. También hay que aclarar, definitivamente, ya lo señaló el colega Pastor, con bastante solvencia, que si creen que esta ley, este proyecto de ley, termina materializándose en un proyecto, hay el control difuso, que lo pueden ejercer en forma libre, soberana, los jueces de todos los rincones de la patria, todos los jueces de los rincones de la patria. Y ya lo ejerció la jueza Tituray en el año 90, con valentía, con firmeza y con altura. Y lo conoce perfectamente la Corte. Cuando inaplicó la ley de amnistía y prevaleció las instituciones convencionales. Y si no, recurrimos al Tribunal Constitucional. Que a algunos colegas les incomode la decisión del Tribunal Constitucional sobre el conflicto competencial de declarar inconstitucional la disolución del Congreso que lideró el señor Vizcarra y el primer ministro teatrero del momento, el señor del Solar, es otra cosa. No es tema de esta Corte, ni de este proceso. Es otro asunto. Pero el Tribunal Constitucional está resolviendo con plena autonomía. Pero también se puede recurrir al Tribunal Constitucional para el control concentrado. Pero no digamos que hoy es ley. No es ley, que es atentar a la verdad material. Es un proyecto de ley que de los 24 sentenciados, ninguno ha sido por lesa humanidad. Por homicidio calificado, por lesiones y por secuestro. Y uno indultado, el señor Fujimori. El señor Fujimori. Luego también, señores miembros de la Corte, con el mayor aprecio y el mayor respeto, hay que precisar que hoy en el Código Penal no está normado. Ya lo han explicado con el debido detalle. La Convención, el Estatuto de Roma, que se aprobó en la década del 90, año 28, y que entró en vigencia en el Perú el 1 de julio del 2002, durante el gobierno del señor Toledo, en su artículo primero, establece claramente que la Corte esta tendrá competencia únicamente respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. ¿Qué nos dice la Convención Americana, que es la gestora, la fuente de esta honorable Corte Interamericana, en su artículo 9? La fuente del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 9. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, sino con posterioridad a la comisión del delito de la ley dispone la imposición de una pena más leve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice nuestra Constitución Política del Estado? Que hay que saberla respetar y leer en su momento y en su tiempo. En su artículo segundo, inciso 24, literal D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Señores, el camino sería una reforma constitucional. Bueno, vamos a hacer una reforma constitucional. Hay que saber respetar a la Constitución. Pero no podemos acomodarnos a lo que nos interese. Y hemos sido ya claros. Es un proyecto de ley que no es similar a la ley de amnistía.
que pretendió proteger al Grupo Colina. Y no venimos a defender al Grupo Colina. Jamás defendería al Grupo Colina. Jamás defendería a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, ni bajo ninguna justificación. Aquí hay que venir a decir la verdad. Y también hay que decir lo siguiente, mis queridos miembros de esta Suprema Corte. No hay sentencias hoy dictadas por el Poder Judicial en el Perú vinculadas a delitos de lesa humanidad, ni procesos abiertos por delitos de lesa humanidad. Y pretender calificar complementariamente a los delitos comunes como de lesa humanidad, considero que es una interpretación inadecuada. En ese contexto, calificados y calificadas, miembros de la Corte Interamericana y colegas, conciudadanos, con la debida tranquilidad, ponderación y racionalidad, sigamos debatiendo, sigamos defendiendo el Estado constitucional, sigamos defendiendo el orden constitucional, defendiendo nuestros derechos fundamentales. Y estén seguros que no vamos a pretender impulsar una ley que viole derechos fundamentales o que pretenda beneficiar a quienes hayan cometido en su momento delitos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Les agradecemos su gentil atención, señores jueces de la Corte y calificados colegas. Muchas gracias a la representación del Estado por su intervención. Seguidamente le pregunto a la representación de las víctimas si desean hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Mi nombre es Ah, Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En primer lugar, quisiera señalar que en relación al argumento del Estado de que se encuentra en indefensión, que esta audiencia se convocó justamente para que el Estado tuviera la posibilidad de presentar su punto de vista sobre la solicitud de medidas provisionales que presentamos. Y justamente ha presentado su defensa en esta audiencia, por lo que de ninguna manera se puede alegar de indefensión. Además, el Estado ya señaló que presentó su informe, que también la Corte tomará en cuenta al momento de tomar su decisión. En segundo lugar, quisiéramos señalar que el proyecto de ley que hoy discutimos señala en su parte expositiva que el objeto del proyecto, y esto lo estoy citando, es defender a las personas que lucharon por la pacificación del país y que se encuentran procesadas por diversos delitos. Entonces, evidentemente, el proyecto de ley sí guarda relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la época en la que ocurrieron los hechos de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Además, queremos reiterar lo que ya señalaron mis colegas en el sentido de que el proyecto de ley señala expresamente la inaplicabilidad, que si se inaplica la ley, esto generará responsabilidades funcionales, lo que evidentemente afecta a la independencia judicial y en consecuencia la posibilidad de ejercer control difuso como señaló el agente estatal. En tercer lugar, la Corte ya ha dicho que las facultades de supervisión de cumplimiento comprenden la posibilidad de que esta Corte pueda examinar las actuaciones u omisiones de cualquier órgano o poder del Estado que guarden relación con el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en las sentencias, en el entendido que puede ordenar al Estado la adopción de medidas, aunque esta facultad está limitada por sus facultades de supervisión y no constituye en sí mismo el ejercicio de la competencia contenciosa como señaló el agente estatal. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros con esta solicitud de medidas provisionales es justamente que la Corte ejerza sus facultades de supervisión de cumplimiento y además ya la Corte ha emitido diversas medidas provisionales en las que ha ordenado que se detengan trámites legislativos cuando estos afectan el cumplimiento de las sentencias y generan retrocesos en este sentido, como ha ocurrido en medidas provisionales dictadas con relación a Guatemala y El Salvador. Paso la palabra a mis colegas para que terminen con nuestra réplica. Hola, buenos días. Florencia Reyardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Quisiera referirme a lo referido por el Estado respecto de
el balance de poderes. En este sentido, no estamos en un mismo escenario como en el 2018, cuando la Corte ordenó el control de convencionalidad a nivel nacional. En este momento, los tres poderes del Estado peruano abiertamente se han manifestado en contra del cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú que emanan de la Convención Americana. El Congreso, impulsando esta normativa y ahora delegando en esta comisión permanente para que sancione la ley, lo cual sabemos que es inminente y probablemente ocurra. Además, hay diferentes proyectos de ley para modificar el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, atacar a fiscales probos y se encuentra asediando a diferentes operadores de justicia por diferentes procesos de denuncia constitucional, ¿no? Además de diferentes procesos también promovidos de denuncia de la Convención Americana, de la Carta de la OEA y para reformar el sistema interamericano. El Poder Ejecutivo, por otro lado, abiertamente, y ha sido reiterado en esta audiencia, desacata las resoluciones de esta Corte, ¿no? Y se ha mantenido firme en esa posición. En esta audiencia ha solicitado la rectificación de lo dicho por la Honorable Corte en diciembre de 2023, en el escrito de 27 de marzo de este proceso y en su conferencia de prensa el 16 de abril. Por otro lado, el Poder Judicial, que también refería el representante del Estado, tampoco brinda garantías suficientes de que se vaya a ejercer un control de convencionalidad. El Tribunal Constitucional, por un lado, ha jugado un rol importante en ese grave desacato, ha decidido ordenar la liberación de Fujimori, ha argumentado la falta de competencia de esta Corte para ordenar directamente la no decisión de una orden judicial y además, en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha emitido diferentes decisiones contrarias a la Convención, tales como que los delitos ocurridos en Operación Condra, en la masacre del Frontón, que también es conocido por esta Corte, no son delitos de lesa humanidad, como también desconocer el derecho constitucional a la consulta previa, entre otros. Y por otro lado, los tribunales y jueces de menor envergadura tampoco dan cuenta de que vayan a hacer un control de convencionalidad. Así, por ejemplo, en 2023, un día después de la liberación de Alberto Fujimori, se anuló la investigación en el caso de esterilizaciones forzadas que afectó a miles de mujeres durante el gobierno fujimorista, a pesar de la existencia de acuerdos de solución amistosa de la Comisión Interamericana y de un caso en trámite ante esta honorable Corte. Por eso es urgente. En este momento no hay ninguna garantía que ninguno de los tres poderes vaya a ejercer un control de convencionalidad de esta ley, que la Corte, como lo ha hecho en otros casos que fueron mencionados al inicio por la presidenta, ordene estas medidas provisionales. Paso la palabra. Muchas gracias. Pregunto a la representación de las víctimas si ha concluido su intervención. Me corresponde, señora presidenta, muy Sí, brevemente abordar dos puntos un de manera momentito, concreta. un momentito, es que quería saber si iban a hacer el uso restante de su tiempo o si ha concluido su intervención. Vamos a hacer el uso del tiempo restante, señora presidenta. Adelante. Y sí, de manera muy puntual. Uno, primero, nos llama un tanto la atención la intervención de parte del Estado cuando señalan que ninguno de los condenados por el caso Barrios Altos y la Cantuta está condenado por crímenes que han sido calificados como lesa humanidad. Y dice que en el Perú no existe ningún proceso o condena en ese sentido. Debemos informar que en el Perú, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, se han emitido 107 sentencias, de las cuales en 30 casos el Poder Judicial ha calificado los crímenes como crímenes de lesa humanidad. Pero la calificación ha sido no señalando que existe un delito de lesa humanidad. Como hemos señalado, el sistema de imputación en el Perú ha sido imputar delitos sobre la base de normas penales nacionales. Por eso hemos sostenido que hay un respeto escrupuloso al principio de legalidad. Y a continuación hacer una calificación complementaria de esos delitos de homicidio, violación, desaparición como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho penal internacional y al derecho internacional consuetudinario. Lo dice expresamente la sentencia del caso Fujimori del 7 de abril del año 2009. Y ese ha sido el sistema de calificación complementaria en el sistema judicial peruano en todas las sentencias. Por lo tanto, sí hay una utilización constante de las calificaciones del derecho penal internacional y, consecuentemente, esas calificaciones tienen consecuencias jurídicas evidentes. Y, finalmente, es importante señalar que las medidas de la Corte, las que se están solicitando, tienen un carácter no solo cautelar,
resultado del proceso, sino tutelar de los derechos de las víctimas, y esa es la razón por la cual justamente estamos haciendo las alegaciones que hemos formulado en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde al Estado su espacio de dúplica por 8 minutos. Gracias, señora Presidente. Sí, en efecto, a lo largo de esta audiencia y del uso, digamos, de la postulación de las medidas y de la réplica, no hemos podido evidenciar de ninguna manera, ni siquiera por proximidad, de qué forma esta solicitud de medidas provisionales guarda relación con los casos Barrios Altos y La Cantuta. Toda la argumentación que se ha vertido ante esta honorable corte ha sido por conexidad, por la base de supuestos, por la base de entendidos o trascendidos. No se ha acreditado de qué forma este proyecto de ley vulneraría directamente o el acceso a la justicia de los deudos de Barrios Altos y de La Cantuta. Se ha dicho que es respecto de todos los casos de lesa humanidad, de todos los casos del conflicto armado. Se ha ahondado sobre algunos otros aspectos que no vienen al caso en la audiencia, como un caso de esterilizaciones y demás otros supuestos asuntos que tratan ahora de traerse ornamentalmente para supuestamente realizar un marco de congruencia de una medida que no puede, digamos, de alguna u otra forma engarzarse con el objeto de los casos contenciosos de Barrios Altos y La Cantuta. No se ha logrado establecer una relación entre el proyecto de ley y los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es más, el propio representante de las víctimas señala de que los tipos penales que se han utilizado y se ha señalado hasta la saciedad en la audiencia, señores magistrados, son delitos comunes, y señala de alguna forma doctrinaria la sentencia en el caso Fujimori que fueron en un contexto de lesa humanidad, ¿no? En un contexto, pero no fueron delitos de lesa humanidad, y el proyecto de ley, por el contrario, es muy preciso. Dice de que precisa los alcances de la prescripción en crímenes de guerra y lesa humanidad, no en delitos comunes, de forma tal que no se ha evidenciado de qué forma el proyecto de ley guarda relación con la materia del proceso que ahora está repetimos, en supervisión de cumplimiento. De otro lado, y lo cual rechazamos totalmente como representantes, agentes del Estado peruano, para, digamos, de alguna u otra manera justificar el accionar de la solicitud, se señala que el Perú es un Estado fallido y eso no lo podemos tolerar. Se señala de que no hay independencia de poderes. Se señala que prácticamente en el Perú no hay ninguna garantía que el Congreso pueda dar una ley, que el presidente obligatoriamente lo va a promulgar y que nadie va a realizar control concentrado ni control difuso, porque ellos señalan de que no hay ninguna garantía, el Perú es un Estado fallido, nadie controla nada, todos dicen que todo está bien, lo cual no es cierto, y tenemos que señalar que consideramos que además es una falta de respeto a la institucionalidad del Estado peruano. La Constitución Política del Perú, en su artículo 138, garantiza el ejercicio del control difuso a todos los jueces de la República. Y los jueces de la República lo han venido aplicando, ¿no? En distintos casos. Recientemente, el Tribunal Constitucional actualmente tiene procesos de inconstitucionalidad en trámite, y algunos terminan en sentencia estimatoria y otros no, producto de la garantía y del respeto a la institucionalidad de todas las instituciones, poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos que pueden dar fe de un Estado funcional en el Perú y de un respeto a las instituciones. De tal forma que ahora, prácticamente con la intervención de quienes me han precedido en el uso de la palabra durante el derecho de réplica, se está dando a entender de que ellos prefieren no agotar recursos internos y prefieren recurrir a la Corte porque ellos ya presuponen que los recursos internos van a ser insuficientes, que no van a ser eficaces, ¿no? Y que por eso, pues ellos prefieren acudir a la Corte, lo cual no es parte, digamos, del trámite regular de un proceso en etapa de supervisión de cumplimiento. Ya se decía también anteriormente, digamos, en el caso Fontevecchio versus Argentina, que una intervención de un tribunal supranacional no puede suponer el desconocer o alterar el funcionamiento propio de un Estado constitucional. Nosotros somos respetuosos de nuestras obligaciones supranacionales. Nosotros respetamos las decisiones emanadas por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero consideramos que lo que hoy se solicita ante este
honorable y alto tribunal y que consideramos no va a ser permitido es que se altere el funcionamiento estructural del Estado peruano sobre la base de unas consideraciones de que el sistema pues no funciona, entonces subsidiariamente la Corte va a tener que hacer un control previo de las iniciativas legislativas del Estado peruano por el solo hecho de presunciones de que algo podría tener relación con un caso contencioso anteriormente sometido y que además, pese a los minutos que estamos debatiendo, no se ha logrado acreditar de qué forma esta ley va a generar una excarcelación, de qué forma esta ley va a generar un acto de prescripción o de evitar el acceso a la justicia, repetimos, de los procesados en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que están hoy cumpliendo carcelería, y hemos adjuntado en nuestro escrito de observaciones las carpetas de los 25 procesados y sentenciados por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y se puede apreciar de ello mismo que no existe razón ni existe relación con la materia o el objeto de la ley. Es por esto, señores magistrados, que confiamos que esta honorable Corte va a evitar este intento de violación a la soberanía nacional por un intento de sobredimensionamiento de las decisiones de la Corte en cumplimiento, en supervisión de un caso contencioso que, como se ha podido evidenciar, no tiene relación con las medidas provisionales que hoy se están solicitando de forma indebida. Eso es cuanto tengo que señalar, señores magistrados, ¿no? El propio representante que antes cedió en el uso de la palabra, el doctor Rivera, ha señalado que no hay sentenciados por lesa humanidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta. No hay una relación, por lo tanto, entre el objeto de prescripción de lesa humanidad y crímenes de guerra con los sentenciados y procesados por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Señores magistrados, con esto cierro la intervención del Estado peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Seguidamente corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el uso de la palabra para que presente sus observaciones durante 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, honorable señora presidenta, señoras juezas y señores jueces de la Corte, distinguida representación de las víctimas y familiares aquí presentes, ilustre representación del Estado del Perú y público que nos acompaña a través de las distintas plataformas digitales. Mi nombre es Andrea Pochac e intervengo en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mi carácter de comisionada y concretamente relatora para Memoria, Verdad y Justicia, y me acompañan en esta audiencia especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Nos encontramos frente a un asunto emblemático, vinculado con dos casos, Barrios Altos y La Cantuta, en los que se acreditaron graves violaciones de derechos humanos por las cuales el Estado del Perú fue condenado ante esta honorable Corte y por las cuales también se dictaron algunas condenas penales a nivel interno. En efecto, la Comisión Interamericana debe resaltar que tras la emisión de las sentencias de la Corte Interamericana en ambos casos, la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en estos casos continúa bajo la supervisión reforzada de esta Corte y por ende se encuentra pendiente de cumplimiento por parte del Estado del Perú. Honorable Corte, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas cometidas en estos casos han sido calificadas por la Comisión y la Corte como las más graves violaciones de derechos humanos. Además, la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad no se encuentra en controversia, ni entre los órganos del sistema interamericano ni a nivel interno. El caso Barrios Altos es uno de los casos más emblemáticos de la jurisprudencia de este tribunal, en tanto por primera vez se dispuso que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Por su parte, en el caso La Cantuta, la Corte determinó que los hechos cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente constituyen crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía. Señoras juezas y señores jueces, la Comisión Interamericana ya ha manifestado en el escrito remitido el 12 de junio de 2024 que la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 27.3 del reglamento de la Corte Interamericana. En efecto, se trata de una solicitud presentada por la representación de las víctimas de ambos casos y se centra en su derecho de acceso a la justicia a partir de la obligación de investigar, juzgar y sancionar que continúa bajo supervisión de esta Corte. En atención al cumplimiento de los requisitos del artículo 63.2 de la Convención Americana, la Comisión advierte, en primer lugar, que el requisito de extrema gravedad se encuentra cumplido. Ello toda vez que la iniciativa legislativa, conocida como Proyecto de Ley 6951-2023, pone en peligro la posibilidad de cumplir las sentencias de la Honorable Corte. Los representantes de las víctimas ya han explicado en concreto el alcance de esta iniciativa. Ante el severo impacto de esta eventual nueva legislación en el cumplimiento de las sentencias de los casos mencionados, la Comisión manifestó públicamente el pasado 10 de junio de 2024 que esta iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece abiertamente sentencias emitidas por la Corte Interamericana y otros instrumentos internacionales, por lo que se instó en ese comunicado a las personas congresistas a detener el avance del mencionado proyecto de ley. En el mismo sentido, se han pronunciado en los últimos días los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, y el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias. Según indicaron los expertos de Naciones Unidas, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y de derecho internacional consuetudinario que no admite derogación alguna. La iniciativa legal también ha sido rechazada por el Ministerio Público del Perú y en particular por la Junta de Fiscales Supremos y fiscales del Subsistema Especializado de Derechos Humanos e Interculturalidad. Los fiscales peruanos indicaron que la figura de la prescripción en estos casos significa una grave situación de impunidad y un menoscabo a la labor persecutoria del Ministerio Público. Añadieron los fiscales peruanos que de aprobarse se afectaría a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad peruana en su conjunto que tienen el derecho de conocer la verdad. Honorable Corte, además de verificarse el requisito de extrema gravedad, la iniciativa legislativa genera un serio y grave impacto de naturaleza irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de los casos identificados. Y es irreparable porque el proyecto normativo establece de manera automática la prescripción, la nulidad y no exigibilidad de sanciones y establece de manera automática la prohibición del procesamiento penal de delitos por hechos anteriores al 2002 que puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En consecuencia, de acuerdo con la información disponible, que no fue refutada por el Estado, si se aprobara, la iniciativa legislativa podría impactar en decisiones condenatorias por los hechos materia de los casos aquí analizados, entre muchos otros, eximiendo a los principales responsables de cualquier tipo de consecuencia o responsabilidad penal y declarándose nulo todo lo actuado a la fecha. Señoras juezas y señores jueces, esta no es la primera vez que la Corte Interamericana ha tenido que pronunciarse sobre iniciativas legislativas como esta que podrían generar impunidad. Y ya ha indicado que de aprobarse, el Estado podría incurrir en una afectación de la cosa juzgada internacional respecto de sentencias emitidas por el tribunal. En este caso,
por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En consecuencia, estaríamos frente a un eventual nuevo desacato de lo ordenado por la Corte Interamericana sobre la obligación de investigar y sancionar. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que, y cito, la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte de la Convención constituye per se una violación de esta y genera responsabilidad internacional del Estado. Fin de la cita. Honorable Corte Interamericana, ya alegamos sobre la extrema gravedad y la situación de irreparabilidad. Detengámonos ahora en el requisito de urgencia, necesario para la concesión de medidas provisionales. A criterio de la Comisión, es claro que el trámite legislativo ha avanzado de modo acelerado para la aprobación de este proyecto. Apenas quedaría pendiente la segunda aprobación, trámite que corresponde a los mismos congresistas que ya lo aprobaron en primera votación, trámite entonces que parece inminente. La representación alegó incluso que si incluso es observado por el Poder Ejecutivo, el proyecto se podría terminar aprobando por la figura de insistencia. La Comisión también se permite resaltar que el Congreso del Perú señaló públicamente el 14 de junio, hace unos días, en sus redes sociales, que rechazaban cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en sus decisiones y que tramitarán, cuando lo crean conveniente, los proyectos de ley en sus comisiones. Lo anterior en alusión a la decisión de la Corte del 13 de junio de 2024 en este asunto. Sumado a lo anterior, la Comisión advierte que tras su aprobación, la norma sería de aplicación automática y así podría poner en inmediata libertad a las personas imputadas o condenadas, declarando nulo todo lo actuado en los procesos, con serios riesgos irreparables en el acceso a la justicia. Como lo valoró la Corte Interamericana en un asunto similar, aun cuando se planteara una acción de inconstitucionalidad contra la ley, no hay seguridad de que aquella podría ser resuelta antes de que la orden de nulidad y de libertad se ejecute respecto de los imputados y condenados. Por lo demás, no podemos perder de vista que el eventual cuestionamiento judicial de la norma, una vez aprobada, tampoco es una opción posible si observamos que la propia iniciativa legislativa prevé una sanción a quienes actúen en contra de ella. En otras palabras, el proyecto contiene una intimidación, opresión, que funciona como efecto amedrentador para desalentar el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. En este sentido, la aplicación de las disposiciones de responsabilidad funcional establecidas en la norma, al ser de alcance general, podría impactar en la imparcialidad e independencia de los operadores de justicia y vulnerar, como lo ha venido alertando la Comisión en Perú, el sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho. La Comisión recuerda la importancia de que las autoridades peruanas ejerzan un debido control de convencionalidad ex oficio en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En conclusión, a criterio de la Comisión, resulta indispensable que la Honorable Corte requiera al Estado de Perú como medida provisional en el marco de los casos bajo supervisión que interrumpa el trámite legislativo y archive este proyecto de ley. Ello toda vez que esta iniciativa resulta contraria al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la jurisprudencia y los estándares interamericanos. Y porque para la Comisión, en el actual escenario, esta medida provisional es ineludible para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de ambos casos y para cumplir con las sentencias emitidas por el tribunal. Finalmente, Honorable Corte, el sistema interamericano tiene el deber de reaccionar con mucha fuerza en casos como este, por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y por sus familiares, que hace décadas están reclamando justicia, por las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de Perú, y por la sociedad peruana,
la sociedad peruana toda, que corren el riesgo de volver a padecer impunidad, que con mucho compromiso y coraje pudieron superar. Pero fundamentalmente por todas las víctimas de violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y potenciales de nuestra región. Víctimas quienes todavía confían en las sentencias de la Corte Interamericana una vez alcanzada y confían que serán cumplidas. Víctimas que esperan que la Comisión y la Corte Interamericana sean capaces de evitar que se burlen irremediablemente las posibilidades de memoria, verdad, justicia y reparación frente a crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada. Seguidamente corresponde el espacio de preguntas de mis colegas. Pregunto a la jueza Verónica Gómez si desea formular preguntas. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan en esta audiencia. Tengo algunas breves preguntas para el ilustre Estado del Perú. Creo que la mayoría se relacionan a los alegatos del doctor César Pastor Briceño. Bien. Primero, usted alegó que en este caso las medidas provisionales tendrían un carácter sancionatorio. Quisiera brevemente, porque seguramente mis colegas también tienen preguntas para usted, ¿cómo se relaciona esto con el hecho que tanto en su sentencia de fondo, pero especialmente en la sentencia de reparaciones, se hace expresa referencia a las medidas de no repetición y entre ellas, en forma concreta, a la importancia de que el Estado formalice las obligaciones en materia de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. ¿Podría responder esto? Gracias. Señora magistrada, buenos días. Gracias. Sí, el Estado lo que refiere al señalar la parte del argumento en que usted, digamos, alude, es que esta medida no sería provisional en sí, porque lo que se pretende, según el texto de la propia medida, es de que se interrumpa definitivamente el trámite del proceso legislativo de aprobación de una norma que además es de carácter procesal, ¿no? Lo que hace esta norma es señala de que a partir del momento de que el Estado peruano reconoce tanto su adhesión al Estatuto de Roma como al Convenio Internacional de No Imprescriptibilidad, el Tratado Internacional de No Imprescriptibilidad, el Estado ha asumido a futuro estas obligaciones. Lo que está precisando procesalmente es de que los actos anteriores a ello se rigen por las normas procesales de su momento, que establecían plazos prescriptorios, algunos más laxos que otros, ¿no? Hasta por un máximo de 20 años, ¿no? Por eso también se señala que en este caso ya ha habido juicios, hay 25 condenados por estos hechos, y que incluso al momento de su condena no se había configurado el plazo de prescripción, de forma tal que lo que se señala ahora es de que estos hechos serían declarados prescritos, ya no porque ya los hechos han sido juzgados, ¿no? Entonces es una norma de naturaleza procesal que lo único que pretende establecer, y además es un proyecto de ley que todavía no ha sido remitido al Ejecutivo para su sanción u observaciones, establece que procesalmente el Estado tomó una posición a partir de dicho momento y que esa imprescriptibilidad es a partir del 2002 y que anteriormente se observan los plazos de prescripción regular. En esta audiencia Bien. no se ha analizado Eso eso. esa parte del argumento se entendió muy bien. Ahora, usted hizo un alegato sobre la falta de conexidad de esta norma con los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ahora, como estábamos discutiendo recién, es precisamente en esos casos, podemos mirar en detalle Barrios Altos, donde la Corte, como parte de las medidas de no repetición, ordena al Estado adoptar medidas para
formalizar una obligación que ya tiene con base al derecho internacional a través de la adopción de tipos penales y a través de la ratificación de tratados, y se lo menciona expresamente al Tratado sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué la Cancillería del Ilustre Estado del Perú está alegando que hay falta de conexidad con estos casos? Específicamente porque en este caso lo que se señala o en las solicitudes de medidas provisionales es de que, en primer lugar, esta es una ley de amnistía y esta no es una ley de amnistía, ¿no? Entonces, lo que se señala como argumento de las medidas provisionales es que esta es una ley de amnistía, ¿no? En segundo lugar, porque los condenados por Barrios Altos y La Cantuta, conforme a sus tipos penales ordinarios, fueron condenados por delito de homicidio calificado, secuestro, entre otros, ¿no? Y que esta norma no tendría un efecto que generaría lo que ellos señalan, que es la excarcelación de los condenados por los delitos de Barrios Altos y La Cantuta, al margen de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado, y por eso en el año 2003 se ha suscrito el Tratado Internacional de No Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. No tendría ese impacto a pesar de que la normativa del proyecto habla en forma explícita sobre nulidad. Pero la nulidad se encuentra sujeta, señora magistrada, a analizar si al momento del juzgamiento se habría computado el plazo de prescripción. No es como se señala de que esto va a generar la nulidad digamos, de las sentencias con autoridad de cosa juzgada. Bien, esto, aunque haya instituciones al interno del Estado peruano que tienen que ver con la administración de justicia que se han pronunciado formalmente Señora, sobre el impacto que tiene la ley. Señora magistrada, como indicamos, este es un proyecto de ley que aún está en etapa preliminar. Falta una segunda votación y falta, digamos, que el trámite legislativo continúe hacia el Ejecutivo. E incluso, conforme al modelo constitucional peruano, como el control de constitucionalidad es posterior, los jueces de ejecución de todos los casos donde se pretende aplicar la norma pueden aplicar control difuso respecto de su cumplimiento y al margen del control concentrado que realice el Tribunal Constitucional. Ok, pero la norma, el proyecto de ley habla de responsabilidad funcional. Es correcto, señora magistrada, pero el artículo 138 de la Constitución Política del Perú habilita a todos los jueces a realizar control difuso, de forma tal que no hay una sanción por el hecho del juez de ejercitar una facultad constitucional de verificar o no la aplicación de una norma. No Está es... bien, está bien, está bien. Pero las instituciones internas se están pronunciando públicamente en un sentido contrario. Se aprecia la postura de la Cancillería. Por último, esto es una pregunta muy, muy cándida a la Cancillería del Perú, que tiene la responsabilidad de contribuir a la formación de las normas del derecho internacional general en nombre del Perú, que lo viene haciendo durante más de 200 años, de una forma muy prestigiosa. ¿Usted leyó el fallo de Barros Altos? Correcto, la cantura también. ¿Usted leyó también las opiniones separadas? Sí. Bueno, seguramente leyó una opinión separada muy famosa, en ese caso muy emblemática, muy apreciada a nivel internacional, que es la opinión del juez Cansado Trindade. Yo no sé si recuerda las consideraciones que hace ese juez con relación a la aplicación de la cláusula Martens, que define desde hace más de 100 años, más de 120 años, las obligaciones de los estados en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Él incluso habla de la yuxtaposición de la relación entre las razones de la humanidad y cómo éstas limitan las razones de Estado. Estamos en este paradigma desde hace más de 100 años. Entonces, ¿cómo se entiende la seguridad jurídica
que le está ofreciendo en este momento el Estado peruano a través de su Cancillería al resto de los estados de la comunidad internacional con relación a las obligaciones emanadas de la vigencia de otros tratados, no los tratados que se mencionan en este proyecto de ley, y de la costumbre internacional, costumbre que en materia de crímenes de lesa humanidad tenemos desde hace muchas décadas, digamos. ¿Mm? Y del principios como los de res judicata, por ejemplo, con esta interpretación que se hace en este proyecto de ley sobre la vigencia de la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad. ¿Podría, por favor, explicar la posición del Estado peruano con relación a sus obligaciones internacionales y la formación del derecho internacional en este sentido? Señora magistrada, el Estado peruano y en particular el Poder Ejecutivo, precisando de que los agentes no somos acreditados por Cancillería, sino por la Procuraduría General del Estado, lo que realiza es, o mejor dicho, actúa en un respeto irrestricto de la separación de poderes, ¿no? El trámite actualmente se encuentra en el Poder Legislativo. Al momento de que el trámite concluya, si es que la segunda votación es positiva, el Ejecutivo tomará una decisión respecto de si observa o, digamos, da una opinión negativa respecto del trámite legislativo. Lo que aquí se está, digamos, de alguna manera intentando señalar es de que un proyecto de ley que está sujeto a discusión constituye una ley de la República. En su momento, las autoridades del Estado peruano, tanto el Poder Ejecutivo y como de ser necesario, las autoridades jurisdiccionales tomarán una decisión respecto de la vigencia o no de una eventual ley en caso se concluya favorablemente el trámite legislativo. Lo demás sería especular, señora magistrada. Pero en su Constitución dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad no solamente con los tratados y acuerdos internacionales, sino también con la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual quiere decir que también se interpreta a la luz de la costumbre internacional. ¿Perú considera o no considera que está obligado por las normas consuetudinarias que nos rigen desde hace 100 años con relación a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra? Correcto, señora magistrada. El Perú es respetuoso del marco internacional. Por eso volvemos a señalar, señora magistrada, que este es un debate anticipado en una norma que aún está en proceso de construcción y de aprobación. Damos por sentada que la norma se va a aprobar cuando esto aún se encuentra en etapa de discusión. No tengo más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza Gómez. Pregunto al juez Ricardo Pérez Manrique si desea formular preguntas. No tengo preguntas, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al juez Eduardo Ferrer MacGregor si desea formular preguntas. No tengo preguntas, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Juez Humberto Sierra Porto, ¿desea usted formular alguna pregunta? Sí, presidenta. Adelante. Unas cuestiones puntuales respecto a la eventual ineficacia de los recursos internos. No sería la palabra exacta, pero sí sería, digamos, las siguientes etapas o las etapas subsecuentes a la aprobación por parte del Congreso. Preguntas puntuales. En este caso, al representante del Estado, pero por supuesto, si los representantes de las víctimas quieren hacer alguna precisión, también lo pueden indicar. ¿En el Perú existe la suspensión provisional de leyes? Señor magistrado, gracias. Buenos días. El Perú establece, en primer lugar, las leyes para su aplicación, digamos, en el marco de procesos penales, como en este caso, van al juez de ejecución. El juez de ejecución, aplicando control difuso, podría, digamos, no aplicar la norma, decidir que la norma no es aplicable por ser incompatible con la Constitución y, digamos, no proceder a, digamos, aplicar los efectos jurídicos de la misma o decidir que la norma sí es aplicable al caso en concreto y proceder, digamos, a aplicar los efectos jurídicos de la norma. Ello previo análisis de que, digamos, si la norma es aplicable al caso en concreto.
Digamos, eso es la forma en cómo las leyes se materializan en las consecuencias en procesos penales, ¿no? Digamos, la ley se da, por decir, Bien, de acuerdo, eso lo entiendo. Y bueno, ¿qué más? Y adicionalmente hay el control concentrado de constitucionalidad, que es respecto del control abstracto de la norma, el mismo que tiene efectos ex nunc, ¿no? Es decir, a partir del fallo del tribunal, la norma recién queda excluida del ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, una actividad de inconstitucionalidad o una decisión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional solo tendría efectos hacia el futuro y podría generar el debate, ya que ya hemos tenido más de un tema, sobre la retroactividad de las normas de carácter penal y como tal la vigencia de la norma declarada inconstitucional. Es una posibilidad, sabemos que estamos hablando de hipótesis que todavía no se han dado, y eso lo entendemos, pero un poco para entender la eficacia de los sistemas para evitar que se pueda avalar una decisión que pueda ser contraria a la convención, que pueda ser contraria a todos estos principios y sin embargo, a pesar de esa declaración, pues por razones del ordenamiento interno terminen siendo aplicadas. Esa es la pregunta sobre la cual quiero que me indique. Señor magistrado, como le indico, la aplicación de una eventual ley, en caso esta se apruebe, yo creo que su aplicación más estaría, digamos, en mano de los jueces penales que van a conocer de los incidentes que podrían, digamos, iniciarse solicitando alguna consecuencia en algún procedimiento judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional podrá hacer control concentrado, sí, ¿no? Pero, digamos, esto es el trámite abstracto del análisis de la norma Vale, jurídica. vale, entonces sí, por lo que veo, entonces sí podría eventualmente generarse ese fenómeno. Pero por otra parte, eh, hay un debate aquí que creo que se está planteando, o por lo menos como lo veo, pero acláramelo por favor. Es un tema formal, digamos. Una cosa es las condenas que han sido expresadas o que hasta ahora se han dado han sido por delitos comunes, por decirlo de alguna manera, pero la preocupación es a la hora de que se apruebe la ley, el juez de ejecución de penas, que en este caso me dice usted que sería la persona que tendría que conocer de la aplicación de esta norma, en cada caso concreto tendrá que determinar si ese conjunto de condenas puntuales por delitos comunes pueden estar constituidos, son la manera como se sancionó una situación o una vulneración que pueda ser calificada como de lesa humanidad o de grave violación de derechos humanos. ¿Es así? O eso, entiendo que las limitaciones que usted tiene, pero esa es un poco la preocupación que se nos está planteando. ¿Qué opina usted de eso? Señor magistrado, correcto. Esto es, como usted señala, hay limitaciones porque es un proyecto de ley, ¿no? Pero el mismo proyecto es claro al señalar que se define simplemente a la precisión del plazo de prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad. Precisión del plazo de prescripción, ¿no? Es lo que regula la norma, ¿no? La precisión del plazo de prescripción. No quiere decir que van a haber excarcelaciones. ¿Por qué? Porque lo que eventualmente tendría que analizar si esto fuera de la forma en lo que lo plantean los representantes de las víctimas es si al momento en que se entabló el juzgamiento de los procesados por estos casos, ese plazo se habría computado, ¿no? Entonces es un debate que va más allá, no es una ley de amnistía. Por eso insistimos que no es una ley de amnistía, no dice escarcélense a las personas, no es que dice que precisa cómo se va a computar el plazo de prescripción. Vale, muchas gracias. No sé, me gustaría que se exprese sobre estos tópicos que he planteado a los representantes de las víctimas. Sí, señor magistrado, con su venia. Efectivamente, en el caso de Perú, la promulgación de las normas de cualquier tipo, existe una disposición de carácter constitucional que se aplica inmediatamente después del día siguiente de su publicación. Consecuentemente, hay un riesgo inminente, como se ha asegurado en las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Respecto del control difuso, formalmente existe, pero las disposiciones de la propia norma apuntan directamente a impedir o generar procesos sancionatorios. Y por eso en una norma tan corta, de 5 artículos, en 2 oportunidades se menciona que quien no aplique el sentido de interpretación abiertamente inconvencional que contiene las disposiciones de esta ley
incurrirá en responsabilidad funcional. Nos parece que el objetivo de la norma es a imponer un sentido de interpretación sobre la base de lo que ha señalado justamente el representante del Estado, de considerar de que aquí no existen delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y que lo que le han hecho los jueces peruanos, que es calificar complementariamente a los delitos comunes sobre la base del derecho internacional consuetudinario y las reglas, los principios generales del derecho internacional, eso resulta inválido. Y por eso la norma se encarga de manera expresa, yo diría reiterativa, de decir que esas disposiciones y esas sanciones, porque la norma nos da la impresión de que fundamentalmente apunta hacia los casos que ya están condenados y con sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia, dice que es nulo e inexigible. Por lo tanto, la propia norma pretende establecer un camino no solamente acotado, sino absolutamente cerrado para establecer un control de carácter constitucional o difuso, como se suele denominar. Y efectivamente la norma pretende, sin ninguna duda, liberar personas que están condenadas. El objetivo, me parece, A ver, pero la propia permítame, redacción de la norma apunta en esa dirección. permítame ser un poco más puntual en las preguntas. eh, 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 ¿Cuáles serían los efectos? Le pregunto, Sí, disculpe, se entrecortó la comunicación, doctor Sierra. le pregunto, ¿cuáles serían esos efectos y Ok. que no podrían ser reparados por las autoridades judiciales con la aprobación de una ley en los términos en que están contenidos en el proyecto? La liberación de los condenados. El efecto inmediato que busca la norma, y es un efecto desde nuestra posición irreparable, es la liberación de los condenados. Por eso es que la propia norma eh, lo que señala y lo que dispone es justamente que los jueces peruanos declaren la nulidad de las sentencias y consecuentemente la liberación de personas que están ejecutando sus condenas en este momento. Ese es el efecto inmediato y de nuestra posición, un efecto en las condiciones de nuestro país, un efecto de carácter irreparable. Perdón, ¿Por qué sería irreparable? Sí, disculpe. si Sí, pudiera, continúe, por favor. perdón, Adelante. con su veña, juez Sierra, si pudiera mencionar que no solo la liberación, sino truncar los procesos en curso, ¿no? Y no se permitiría ningún control de convencionalidad, porque la propia ley establece que se va a avanzar a sancionar a cualquier operador de justicia que no Y cumpla una con la pregunta, normativa. Entonces, no, discúlpame, sí. no sería, no tendría competencia el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional una ley en el evento en que así lo sea. Formalmente, me permite, señor magistrado, formalmente sí, el Tribunal Constitucional tiene las competencias y atribuciones de declarar una ley inconstitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad. Pero también no tenemos no la impresión, sino la convicción de que en estas actuales circunstancias existe una composición del Tribunal Constitucional que ya ha ingresado y ha generado una posición de desacato del Estado peruano respecto de las sentencias de esta Corte Interamericana. Y consecuentemente, este asunto, el de la ley que ahora estamos discutiendo en esta audiencia, está directamente relacionado a esa posición que el Tribunal Constitucional ya estableció en diciembre del año pasado y por lo tanto nos da la impresión, esa es nuestra interpretación, que el Tribunal Constitucional de someterse a un proceso de inconstitucionalidad en los actuales momentos es altísimamente probable que termine decidiendo a favor de la constitucionalidad o convencionalidad de esta disposición. Consecuentemente, eso desde nuestro punto de vista y desde nuestra valoración cerraría por completo las posibilidades de que en el fuero interno una norma de esa naturaleza pudiera ser expulsada del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, la posición de las víctimas quedaría en una absoluta desprotección. El Estado señaló un argumento que es importante y me gustaría también escuchar su reacción sobre ese particular. El punto es,
se presenta un proyecto de ley sobre un asunto que eventualmente puede ser abiertamente contraria a la convención, a la jurisprudencia, en los términos que ustedes lo están planteando. Eh, en ese sentido, que se dé un debate como se discutan estos temas que nosotros aquí estamos escuchando al interior del Congreso y que puedan dar lugar a una decisión que sea la que considere el Congreso más adecuada o no, o que con estos argumentos de fondo puedan ser tomados en cuenta. El debate que se está generando aquí va a ser un elemento de insumo para que el Congreso lo tenga presente ese tipo de circunstancias en muchos temas. ¿Qué es el temor o cuáles son los elementos políticos de contexto que lo hacen pensar a usted que primero que esa norma se va a aprobar sin ningún tipo de posibilidad? Y como lo está diciendo, es un proyecto que esencialmente expresa la voluntad del Congreso desde ya o así va a ser la decisión que se va a tomar. ¿Qué es lo que determina eso, esa consideración que ustedes están realizando? Ok, sí, en realidad ingresamos a un terreno político, pero que también es un terreno que permite elementos de carácter objetivo. Y un dato objetivo es que existe una mayoría en el Congreso de la República que controla el Congreso y que es desde cuyo seno ha surgido este proyecto de ley. Y eso es lo que ha permitido que en la primera votación, en realidad casi sin ningún debate, en realidad sin ningún debate, menos con la intervención de los representantes de la víctima, los propias víctimas, el proyecto ha sido aprobado. Y luego, si bien es cierto, la legislatura ordinaria ha concluido el último sábado 15 de junio, el proyecto ha sido agendado para que dentro de las facultades legislativas que se le ha otorgado a la Comisión Permanente del Congreso, esa segunda votación, así es el procedimiento del Congreso peruano, pudiera ser realizada hasta el día 19 de julio de este año. Nos parece que si la comisión permanente, que está compuesta de 20 de 130 congresistas, básicamente repite la composición y las correlaciones de fuerzas que existen en el Congreso, es elevadamente probable que en una segunda votación el proyecto sea aprobado. Y consecuentemente esa es la razón, llamémoslo más política, que justifica esta petición, siendo ese un dato absolutamente objetivo respecto de la forma como el Congreso de la República ha venido actuando respecto a este tema. Y adicionalmente, el otro elemento que ya lo mencionó la comisionada Pollack, ante la noticia pública de la intervención y el llamado a esta audiencia por parte de esta honorable Corte, la reacción del Congreso de la República fue una reacción, desde nuestro punto de vista, no solamente desmedida, sino casi de repudio a la intervención. Habla de una suerte de intervención extranjera, dice, calificando la intervención de la Corte Interamericana. Consecuentemente, hay, no solamente en términos de la composición, sino en la Junta Directiva del Congreso de la República, una decisión de aprobación de una norma de esa naturaleza. Disculpe, juez Sierra, si puedo Muy bien, incluir algo más, muy corto. por favor. De acuerdo a la información pública de la página del Congreso, ya está en agenda de la Comisión Permanente el segundo debate de este proyecto de ley. Entonces es inminente que se vaya a aprobar en cualquier momento, como comentaba el colega Carlos Rivera. Y si quieren les podemos acercar esta información que es pública. Gracias. Muy bien. Presidenta, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Sierra. Antes de dar la palabra al juez vicepresidente, pregunto al Estado si está presente en la audiencia, tiene que prender la cámara para que si algún juez quiere hacerle una pregunta, Disculpe, lo señora pueda presidenta. hacer. Gracias. Juez vicepresidente Rodrigo Mudurovich, ¿desea preguntar? Não, senhora presidente. Muito obrigado. Muchas gracias. Sobre este último punto, sí, yo quisiera que el Estado me aclare porque se ha dicho varias veces que la Comisión Permanente del Congreso ya está habilitada para aprobar esta ley en forma inmediata, eso a pesar del receso que se ha dictado. Yo quisiera que el Estado me confirme si eso es así, si esta comisión tiene esa potestad de hacerlo en forma inmediata.
Señora magistrada, gracias por la pregunta. La legislatura ordinaria del Perú, esta segunda parte de la legislatura 2023-2024 que ha concluido el 15 de junio, tuvo sesiones desde el día 12 hasta el día 15, ¿no? Sesiones consecutivas y tenía una agenda bastante extensa. Es propio del debate parlamentario que si un proyecto de ley ya pasó la primera votación, dice la Constitución que pasados 7 días se produce la segunda votación. Entonces, eso estaba en agenda del Pleno, ¿no? Estaba en agenda del Pleno para ser abordado a partir del 14 de junio, que es el momento en que se cumplía el plazo habilitante. Entonces, el Congreso, al margen de los comunicados que se han señalado aquí, decidió no debatir el 14, no debatir el 15, y el Congreso, por mandato de la propia Constitución, señala que en el periodo de receso parlamentario, la comisión permanente queda habilitada para tramitar algunos proyectos de ley que quedaron en agenda del Pleno o los urgentes que remita el Poder Ejecutivo. ¿Eso por qué? Porque si bien el legislativo entra en receso, ¿no? Entra en receso y se va a restablecer la legislatura en la segunda mitad del mes de julio, hay asuntos que, por su importancia, merecen trámite legislativo urgente. No es parte de la tradición del Estado peruano que se agote el debate legislativo de segunda votación a cargo de la comisión permanente. Eso es propio del Pleno del Congreso que se va a reunir en la segunda mitad del mes de julio y que lo primero que va a realizar, conforme a la tradición parlamentaria, es elegir una mesa directiva y elegir unas nuevas comisiones y luego va a retomar el trámite legislativo ordinario, ¿no? De forma tal que no es parte de la tradición parlamentaria peruana que se produzcan segundas votaciones a cargo de la comisión permanente. ¿Y eso por qué? Porque además, si el proyecto de ley llegara a votarse, pese a que no es parte de la tradición parlamentaria, y fuera eventualmente, si así lo decide el Poder Ejecutivo observado, se necesitaría una votación calificada para su insistencia, lo cual no podría hacer la comisión permanente. Entonces, es imposible que un trámite, digamos, si es que llegara incluso a la insistencia, se agote en comisión permanente, ¿no? Se está señalando ello para tratar de forzar la figura de la urgencia. ¿Por qué? Porque en primer momento digo que la urgencia era porque se votaba el 14. No se ha votado el 14, no se ha votado el 15, y conforme a la tradición y a las buenas prácticas parlamentarias, de seguro el tema no va a ser abordado sino hasta la segunda mitad de julio o durante lo que dure la segunda legislatura que concluye en el mes de diciembre. Muchas gracias. Pregunto a la representación de las víctimas si desea referirse a este punto. Sí, quisiéramos contestar que en la página del Congreso figura en agenda de la Comisión Permanente. Es muy claro, es un hecho notorio, lo podemos compartir con los jueces. Y quisiera retomar el tema del control judicial en el caso en concreto. Nosotros no estamos planteando que la Corte Interamericana debería, en cualquier circunstancia, frente a cualquier tipo de proyecto de ley, en cualquier contexto, tomar la medida extraordinaria que es dictar medidas provisionales, sino esto está vinculado con el efecto útil de las sentencias en el caso en concreto y nuestra evaluación sobre la base del proyecto de ley, las posiciones del Tribunal Constitucional sobre este mismo caso, más el frontón, más el caso del Plan Cóndor, más la realidad contextual de lo que está ocurriendo con otros operadores de justicia y la realidad de las víctimas, que muchos de los familiares están muriendo, que llegaríamos a una situación de impunidad fáctica y biológica en este caso. Entonces, lo que rescatamos en nuestra presentación es que en este caso no habría la posibilidad de un control judicial efectivo y oportuno de la ley. Y es por eso que pedimos las medidas provisionales. Sí, Señora luego de que Presidenta, termine la intervención de las víctimas, le daré la palabra al Estado, pero tengo la mano levantada de una representante de las víctimas. Adelante. Sí, señora Presidenta, solamente para agregar que no se necesita una votación calificada como lo ha señalado. Gloria, no se te escucha, perdón. Habla más fuerte. Solamente para señalar que no se necesita una votación calificada como lo ha indicado el representante del Estado. Perdón, no sé si se llegó a escuchar, pero la doctora Cano decía que no se requiere una
una formación calificada para la aprobación de la ley, como lo señaló el representante del Estado. Gracias. Sí, tiene la palabra la víctima que tiene la mano levantada. Muchas gracias, señora presidenta. La pregunta concreta es si la formulada por su persona es si la comisión permanente tiene facultades. Y creo que no se respondió en ese sentido. De acuerdo a nuestra Constitución, la comisión permanente tiene las facultades para aprobar en segunda votación esta norma, tan es así que ya está agendada en sus sesiones de trabajo. Eso quería precisar, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado. Señora magistrada, lo que señalé, digamos, para que quede adecuadamente contextualizado, es que en la agenda de la comisión permanente quedan todos los proyectos que han estado en agenda del Pleno, no como se pretende señalar ante este honorable tribunal, que le han dejado este proyecto para que de forma urgente la comisión permanente se aboque a tramitar esto. No, eso no es así. Y respecto de la votación calificada, se señaló de que en el caso hubiera una observación, lo que digamos en otros países se llama el veto del Ejecutivo, para levantar esta observación se requiere una votación calificada que no la tiene la comisión permanente. Eso para señalar y que no es parte de la tradición parlamentaria que los proyectos pendientes de segunda votación como este terminen su trámite legislativo ante la comisión permanente. Para mayor precisión y cerrar la intervención, dejo en uso de la palabra al coagente. Señores magistrados, quiero aclarar algo que han venido señalando los colegas representantes de las víctimas y de algunas instituciones no gubernamentales, que los jueces de la República, los jueces ordinarios van a estar inhabilitados o secuestrados para ejercer el control difuso. Totalmente descartado. Vivimos en un Estado constitucional donde hay plenas libertades, aunque los jueces del Tribunal Constitucional no van a ejercer el control concentrado, por favor. Quienes son titulares de la demanda de inconstitucionalidad son los colegios de abogados, que pueden interponer la demanda, y que muchos de ustedes son amigos de los decanos de los colegios de abogados y cercanos a los decanos. Entonces, por favor, ¿qué pueden indicar que no se asegura que el Tribunal Constitucional no puede resolver? El fiscal de la Nación es titular para poder interponer la demanda de inconstitucionalidad. El presidente de la Corte Suprema, el defensor del pueblo, 25% de congresistas cercanos a ustedes, mis queridos señores. Entonces, por favor, no digamos las verdades a medias, digamos las verdades absolutas. Acá no están secuestrados los jueces, ni inhabilitados los jueces de la República, que los tenemos en todos los rincones de la patria para ejercer control difuso. Ya lo hizo la valiente jueza Ticuray en la década del 90, para ejercer control difuso. Y el control concentrado lo ejercerá con el Tribunal Constitucional. Y están habilitados los más de 30 decanos de los colegios de la República, el defensor del pueblo, los congresistas. Entonces, mis queridos señores, no digamos que el control concentrado no está garantizado, por favor. Y estamos convencidos que el Tribunal Constitucional resolverá conforme a sus competencias. Y el control difuso también está garantizado dentro del ejercicio de un Estado constitucional. Eso quería señalarlo, señores respetables miembros de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Si está garantizada la independencia de los jueces, pregunto al Estado para qué poner una norma que establece la responsabilidad de los jueces, dependiendo de cómo resuelven en la aplicación de la ley. El tema de la responsabilidad de los jueces está determinada para todas las instancias. Todo juez debe actuar con responsabilidad, con ponderación, dentro del marco constitucional o supranacional. Todo funcionario público actúa con responsabilidad dentro de la ponderación. 138, control de Eso lo dice la propia Constitución. Esa responsabilidad entonces incluye a los jueces del Tribunal Constitucional, ¿cierto? No, los jueces del Tribunal Constitucional están sujetos a responsabilidad. Por supuesto, están sujetos a control político. Están sujetos los jueces del Poder Judicial, los fiscales y, por supuesto, los magistrados del Tribunal Constitucional. Están sujetos a control. Nadie en un Estado constitucional está exento del control de la constitucionalidad. Nadie, bajo ninguna razón. Bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Antes de concluir esta audiencia, me permito recordar que continúa vigente
la medida de no innovar que esta Corte ordenó mediante resolución del 13 de junio del 2024, en la cual requirió al Estado de Perú, comillas, suspende inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley número 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, que se encuentra actualmente en agenda para segundo debate en el Congreso de la República de Perú, hasta que esta Corte no se pronuncie sobre el fondo de esta solicitud de medidas provisionales, aún pendiente. Antes de dar por finalizada la audiencia, quiero agradecer la participación a la representación del Estado, a las víctimas, a sus representantes, así como a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se levanta la sesión. Que tengan muy buenos días.